Bueno, la importancia de la obediencia. La semana pasada, aunque empezamos en una serie, una miniserie chiquita, pequeña, sobre la obediencia, y estuvimos hablando la semana pasada sobre la obediencia a Dios. En el canal de YouTube está la primera enseñanza de la obediencia a Dios, pues la pueda ver si no la ha visto. Hoy vamos a la importancia de esa obediencia. ¿Qué estuvimos hablando sobre en el primer tema? Estuvimos hablando que Dios no se agradaba tanto en los sacrificios, sino en tu corazón, ¿verdad? ¿Qué era lo que más nosotros deberíamos de hacer para Dios? Es obedecerlo a Él. Obedecer a Dios, ¿qué significaba? Obedecer a Dios significa darse por entero a Dios. Todo lo que somos tenemos que ponerlo para la obra de Dios, para Dios mismo, ¿verdad? Y Mateo 22, versículo 3 nos decía algo que era muy importante. Nos decía que la palabra dice, y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Quiere decir, lo primero en la vida del creyente, lo primero en la vida de un hijo de Dios es amar a Dios. Pero también vimos que no era el sacrificio que le daban a Dios, sino era la intención de ese sacrificio, ¿verdad? Por ejemplo, vimos dos ejemplos de una persona que desobedeció a Dios y otra que obedeció a Dios. El primero que vimos en la desobediencia fue el rey Saúl. ¿Se recuerda que Dios le dijo, vete a donde están los amalecitas y mata a todos, incluyendo niños, todo, ovejas, todo? Coge al rey Amalek y mátalo. Pero ¿qué hizo Saúl? Pues Saúl no cumplió la orden completa. Y la palabra nos dice algo que es muy importante. Una obediencia parcial a Dios es desobediencia. Con Dios hay que ser obediente 100%. Eso le sucedió a Saúl, y Saúl al desobedecer esa orden vino Samuel. Recuerda que Samuel, lee la historia en Primera de Samuel, ahí está, para que vea cómo Samuel le dijo, yo a los 7 días yo iré y daremos el sacrificio. Pero el pueblo se desesperó, Saúl se desesperó, y ¿qué hizo? Él mismo, creyéndose que tenía esa autoridad, pues hicieron el sacrificio, y ahí es donde el Señor dice, por haber desobedecido mis órdenes, tu reino no tendrá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? El reino de Saúl, ¿qué hizo? Desaparece. ¿Por qué? Desobediencia a Dios. Pero vimos también que había una persona en la Biblia que sí obedeció a Dios, y es Abraham. ¿Se recuerda a Abraham cuando dio a su hijo Isaac? Ese sí lo obedeció hasta lo último. Y entonces la obediencia de Abraham hacia Dios, ¿qué hizo? Que vino las bendiciones y las promesas que Dios había dado, pues se cumplieron en Abraham, ¿verdad? Pero también tenemos a Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario sin tener que hacerlo, porque los que deberíamos de haber ido éramos nosotros, ¿verdad? Pero Jesús fue a la cruz del Calvario. Pero fíjate cómo Jesús fue a la cruz del Calvario como un hombre. Quiere decir, Él iba a sufrir, Él iba a recibir dolor, Él iba a sentir dolor por todo eso, y Él lo sabía. Por eso Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, Jesús cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La voluntad de Dios, obediencia a la voluntad de Dios. Y después en el versículo 42 vuelve a hacer lo mismo, porque dice el versículo, y apartándose de nuevo, oró. Jesús sabía lo que iba a sufrir ahí.
Él sabía. Dice, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar, esa copa, él le estaba diciendo, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Obediencia. Hubo un sentir en Cristo, que es el mismo sentir que nosotros los cristianos tenemos que tener. ¿Cuál era ese sentir? Obedecer a Dios. El sentir de Cristo fue obedecer al Padre. Y eso fue lo que vimos más a grandes rasgos de lo que se trató la primera enseñanza que estuvimos hablando. Vimos a Saúl, vimos a Abraham, uno obedeció, otro desobedeció, y vimos la consecuencia de cada una de las acciones, de cada uno de los actos que sucedieron en esa historia. Hoy vamos a ver la importancia de la obediencia. ¿Sí? Para eso, quiero que vayan todos a 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel está antes de 2 Samuel. Primera de Samuel 15, 22. Y ahí podemos leer lo siguiente. Aquí lo tienen en la pantalla, pero para que no lo busquen tanto. Después sí, pero preparen la Biblia, que ahorita sí vamos a leer la Biblia. Es muy importante eso. ¿Qué dice? Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Es una pregunta que está haciendo Samuel. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia al Señor, a la voz del Señor? He aquí, ahí viene, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, este es el primero de numerosos lugares en la Biblia donde aparece este tema de obedecer es mejor que los sacrificios. Más adelante, por ejemplo, lo puede hablar sobre eso. El Salmo 51 habla sobre eso. El Proverbio 21 habla sobre eso. Isaías 1 habla, Jeremías 7, Oseas 6:6, Miqueas 6 al 8 y Mateo 12:7 habla del Nuevo Testamento, y también viene el Nuevo Testamento con Hebreos 10 versículos 8 y 9, que dice así, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Ahora, ¿qué estaba diciendo Samuel aquí? Que los sacrificios no tenían importancia. Recuerden que el pueblo de Israel en esa época, lo que se hacía eran sacrificios. ¿Verdad? Ahora, él no estaba diciendo eso. Él lo que estaba diciendo era, cuando ustedes vayan y hagan un sacrificio, estén seguros por qué lo van a hacer. ¿Dónde está? ¿Cuál es la razón por la cual tú vas a hacer ese sacrificio? Y no es el sacrificio mismo. Hay personas que hacen cosas creyendo que son buenas, pero la intención es mala. Es lo que se está queriendo decir aquí. No es malo el sacrificio, porque el sacrificio lo hacía. Ya nosotros no tenemos que hacer ese sacrificio de esa manera ritualmente, porque sí tenemos sacrificios que hacer nosotros, ¿verdad? Pero no es el sacrificio en sí, es la intención por la cual tú haces ese sacrificio. ¿Por qué tú haces lo que haces? Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Ahora, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es una transacción ritual entre el hombre y Dios que demostraba físicamente una relación entre ambos. Ese sacrificio. Tú ibas y sacrificabas
al Señor tórtolas, carneros, ¿verdad? Porque a través del rociar esa sangre era que se obedecía y se cumplía la voluntad del Señor en ese momento, ¿verdad? Eso es lo que el Señor pedía. Pero si el corazón de una persona, aún con ese sacrificio, no estaba completamente arrepentida, o si de verdad no amaba a Dios, el sacrificio era un ritual vacío. Las ceremonias religiosas o los rituales son vacíos a menos que se lleven a cabo con una actitud de amor y obediencia. ¿Qué pasa actualmente? Mis hermanos, actualmente existe mucha religiosidad. Mucha religiosidad. Hay muchas personas religiosas. Hay muchas personas que creen que ir a la iglesia ya están haciendo el sacrificio. Hay muchas personas que creen que servir en una actividad de la iglesia ya es un sacrificio que están dándole al Señor. Hay muchas personas que dan limosna a los pobres y creen que ya con eso sacrificaron al Señor, ¿verdad? Pero esas cosas, mis hermanos, todas estas prácticas que acabo de mencionar no son suficientes. Nuestra devoción a Dios no es ese sacrificio que estás dando, sino es la obediencia a la voz de Dios y a lo que Dios te dijo en su palabra. ¿Dónde está Dios en tu corazón? Ese es el sacrificio, ¿verdad? Entonces, no es tanto el sacrificio, sino es la motivación por la cual tú haces lo que haces. Es la importancia de obedecer. Ahora, podemos decir que existe una especial prioridad para Dios con respecto a la obediencia a Él. Hay prioridad que Dios ha puesto en su palabra con respecto a que nosotros lo obedezcamos a Él. Pero primero, ¿qué es la palabra prioridad? Sí, porque muchas veces como que no la digerimos bien. Cuando decimos prioridad, ¿qué significa? Bueno, la palabra prioridad viene del latín prioritas, que significa, número uno, cualidad de anterior o primero. Quiere decir, prioridad es lo que está antes de lo primero. ¿Sí? Número dos, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. ¿Mira? Preferencia sobre una persona o cosa que tiene sobre otra. Eso es una prioridad. Y número tres, cosa que se considera más importante que otra. Eso es prioridad, ¿verdad? Ahora, o sea, por ejemplo, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra prioridad? Lo vimos en la prédica, en la enseñanza pasada, en Mateo 22. ¿Se recuerda? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es la prioridad del creyente? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la prioridad. Dios debe de ser o tiene que ser la prioridad del Hijo de Dios. Dios, esa es la primera prioridad. Por eso, como dijimos ahorita, hay muchas personas que creen que están demostrando una obediencia a Dios porque están ayudando a los demás. Hay personas que creen que están demostrando una obediencia a Dios porque hacen 5 días de ayuno. Yo me recuerdo cuando yo estaba en un lugar que me dijeron que había que hacer 100 días de ayuno. Yo dije, ¿cómo 100 días de ayuno? Si Jesús, que era Jesús, solamente llegó 40, que yo tengo que hacer 100. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Me entiendes? ¿Es malo ayunar? No, la palabra nos manda a ayunar. ¿Es malo orar? No, claro que no. ¿Es malo asistir a la iglesia? No, pero hay personas que creen que haciendo esas cosas ya cumplieron con Dios. Y esa no es la prioridad, ¿verdad? Por eso dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad ¿qué? Perdón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis hermanos, si tú amas a Dios, ¿cómo yo sé que amo a Dios? Si guardo sus mandamientos. ¿Cómo yo sé si una persona no está amando a Dios? Cuando no está guardando sus mandamientos.
de esa persona? Cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, cuando no estás obedeciendo a Dios en lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? La obediencia es mucho más, mis hermanos. La verdadera obediencia a Dios implica hacer lo que Dios dice, cuando lo dice, como lo dice, por cuánto tiempo lo diga, hasta que Él lo diga. Eso es obedecer. Y hay veces que oramos tiempos y no vemos respuesta. Pero obedecer a Dios es continuar. Continuar hasta que se logre. Seguir, perseverar. Porque es cuando Él lo diga, como Él lo diga, por cuánto tiempo lo diga. Esa es la obediencia que nosotros tenemos que hacer. Vimos a Saúl, no lo cumplió. Le dijeron 7 días y no lo logró, ¿verdad? Hizo lo contrario. Pero, mis hermanos, lamentablemente este concepto es a menudo rechazado hoy en día. El concepto de la obediencia a Dios. No solo por el mundo en común, sino también por el pueblo cristiano. No estamos enfocándonos en las personas del mundo. Acuérdense que la Biblia fue escrita para nosotros, los hijos de Dios, no para el mundo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver lo que dijo Dios por medio de Isaías al pueblo de Israel. Al pueblo que Dios escogió. ¿Verdad? Al pueblo de Israel. Mira lo que dice. Vamos a Isaías 1. Y ahí sí, acompaño. Isaías 1. ¿Ya lo tienes? Después de Cantares, ahí está Isaías. Isaías 1, del 11 al 17, mira lo que dice. Voy a leer del 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pregunta, ¿para qué me sirve? ¿Quién habla ahí? Jehová dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Otra pregunta, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es su abominación. Luna nueva y día de reposo. El invocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Esto es al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé. Escucha. De vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Eso es lo que demanda Dios. Pero ellos estaban haciendo lo contrario. Ellos estaban llevándole sacrificio a Dios habiendo dejado de hacer lo que Dios había dicho. Y el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, las ofrendas y los sacrificios no significaban nada ante Dios
cuando surgen de un corazón corrupto. Tenemos que tener eso bien claro. Si surgen de un corazón corrupto, nada de lo que tú hagas es agradable a Dios. Dios quiere que lo amemos a Él, que confiemos en Él, que nos apartemos del pecado para Él. Hoy muchas personas te hablan de todo menos del pecado. Como que a los pastores les da pena decir al hermano, hay que ser santos. Tenemos que ser santos. Eso es lo que Dios demanda. Ser santos porque yo soy santos. No debemos de tener miedo. Ni nosotros como hermanos. No decirle a un hermano, hay que ser santos. Hay que vivir en santidad. Hay que luchar. Hay que perseverar en la santidad. Porque eso es lo que agrada a Dios. Después, cuando nosotros hacemos todas estas cosas que dice el Señor, que lo amemos, que confiemos en Él, que nos apartemos del pecado, de las cosas corruptas, después de eso entonces Él se agradará de nuestro sacrificio, de todo lo que hagamos. Él se agrada en todo lo que hagamos. Pero no quiere decir que todo lo que hagamos va a ser bueno para ti. Pero eso agrada a Dios. Tú estás cumpliendo, tú estás obedeciendo a Dios. ¿Verdad? Quiere decir, tampoco podemos hacer las cosas para recibir. No, tenemos que hacerlo porque Dios demanda que seamos santos. Dios demanda que lo amemos a Él primero. Dios demanda que Él sea lo primero en nuestra vida. Por eso debemos hacerlo. No porque tenemos que esperar algo a cambio. Y ese es el gran fallo de los cristianos en este tiempo. Muchos cristianos se apartan, otros se apagan porque hacen un sacrificio pero esperando algo a cambio. No, tú lo haces porque Dios dice que hay que hacerlo y porque tú amas a Dios y porque Dios es primero. ¿Te dé o no te dé? Eso es lo que debemos hacer. Nuestra sociedad está en un punto, mis hermanos, desordenado por completo. Los valores morales han prácticamente desaparecido por lo que hemos racionalizado y hasta nos hemos atrevido a condicionar la obediencia a Dios. ¿Ves? Si yo hago esto, pues tú me tienes que dar aquello. Me voy a portar bien esta semana con Dios porque yo necesito un trabajo. Un ejemplo. Te vas a portar bien porque tú necesitas el trabajo, pero si no hubieras necesitado el trabajo, pues no te portabas bien. No, tú te tienes que portar bien, te dé el trabajo, no te lo des. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, porque tú eres hijo de Dios, porque tú debes vivir en santidad para Dios. Por eso es. También surgen dos preguntas que saqué aquí, que dice así una. ¿Se ha preguntado usted por qué hay ocasiones que pareciera que Dios no escucha o responde sus oraciones? ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Cuántas veces te has puesto a orar? Días y lloras y derramas tus lágrimas y de rodillas al lado de tu cama o donde tú tengas tu altar personal para Dios y tú ves que pasan los días y no pasa nada. Y pasan meses y no pasa nada. Y pasa un año y no pasa nada. ¿A cuánto le ha pasado? 12 años todavía. ¿Y cuántos años? Yo llevo 12 años orando por algo y no sé todavía. Son 12 años que llevamos mi esposo y yo ahí orando por eso. Y no pasa nada. Y parece que como que Dios eso se lo olvidó, yo no sé qué pasó. La otra pregunta es, ¿por qué es que a pesar de que intentas hacer las cosas una y otra vez, las situaciones de tu vida siguen sin funcionar? ¿Por qué será? Mis hermanos, queramos o no, la respuesta puede ser que no hemos sido obedientes a la palabra de Dios. Puede estar en la obediencia a Dios. Yo estoy bien claro que la voluntad de Dios es la que se cumple. Eso yo lo sé. Pero dentro de la voluntad de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad también. Y nuestra responsabilidad es ser obedientes. Muchas veces no lo somos. No lo somos, empezando por mí. Muchas veces no lo somos. ¿Verdad? Hay personas
que decaen muy rápido en las cosas espirituales, porque no ven la respuesta de algo. Hay personas que creen que llega el punto, dice, ¿para qué voy a seguir asistiendo a la iglesia? ¿O para qué voy a seguir asistiendo a un culto de oración? ¿O a una actividad de la iglesia? Ya eso me causa flojera. Ya, imagínate, ahí están hablando cosas que ya yo me sé. ¿Qué me van a enseñar? Hay otros que dicen, no voy a la iglesia porque el horario de la iglesia no me gusta. Mi hermano, ¿a quién tú estás siendo obediente? ¿A Dios o a tus deseos? El pastor no está preparado, le falta, yo sé más que el pastor. O el hermano tal, no me llevo bien con él, etcétera. Póngale usted el nombre. Mis hermanos, eso no agrada a Dios. Muchas veces esas son respuestas de que estamos desobedeciendo a Dios, y muchas veces puede ser por eso que no vemos todavía la bendición de Dios en nuestra vida, sabiendo que es su voluntad la que se cumple. Por cuanto esté de nosotros estar en paz con todos los humanos. Cuanto esté de nosotros, obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Tiene que ser así. O si no, empieza a ser, yo lo insto a que haga una lista de cosas personales suyas, de la que usted esté consciente de lo que Dios le ha tratado de decir a usted a través de predicaciones, a través de su lectura bíblica, a través de su reflexión, de su devocional, de su oración, y en realidad usted dice, no lo he hecho. Eso es una autorreflexión que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Te ha pedido Dios algo que tú no has hecho? Y habla a tu oído, oye, yo quiero que tú hagas esto. No, ¿qué dice su palabra? ¿Cuál debe ser la voluntad del Hijo de Dios? Obedecer su mandamiento. Si me amas, obedece mi mandamiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estás obedeciendo los mandamientos del Señor? Estamos obedeciendo los mandamientos del Señor. Es más, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que hay algo en particular en la que tiene una lucha para poder ser obediente a la palabra de Dios? ¿O no tienes ningún problema? Ya tú te levantas desde por la mañana y estás loco por ir para arrodillarte delante de Dios y leer la palabra. No, tenemos una lucha porque el diablo no quiere que hagamos eso tampoco. Nuestra carne no quiere que hagamos eso. Es una lucha que tenemos. Cuando usted lee la Biblia, ¿le recuerda a Dios constantemente algún pecado específico que nosotros escondemos, que tenemos oculto? ¿Te viene a la mente una y otra vez el mismo pecado diariamente? Si es así, eso es que el Señor te está recordando algo. ¿No será acaso eso lo que te está apartando de tener una mejor comunión con Dios, de tener mayor obediencia a Dios? El pecado, recuerden que nos aparta de Dios. El pecado no nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿no será eso? ¿Hay algo en nosotros que todavía tenemos que no nos está dejando obedecer completamente a Dios? Tenemos que parar todas las cosas que estemos haciendo y a partir de hoy reflexionemos en esas cosas. Reflexionemos nuestra vida. Reflexionemos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo las cosas pero a nuestra manera.
no a la manera de Dios. Dios tiene su manera. Lo que pasa es que nosotros la queremos a nuestra manera. Y no es así. Tenemos que saber que tenemos que hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, donde Dios quiere que lo hagamos, a la hora que Dios quiere que lo hagamos, el día que quiere que lo hagamos. Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el alimento sólido, no lechita. El alimento sólido es para aquellos que ya han alcanzado madurez. Mira, mi hermano, para que se nos quite eso de arriba, las mayores pruebas van a venir cuando más madurez tengas. Ah, no, porque ya cuando tenga madurez ya se me acabaron las pruebas. Ya estoy ahora a la altura de... no. Contra más madurez tengas, mayores pruebas. No dice que las mayores pruebas Dios se las da a sus mejores guerreros. Si no, leamos la Biblia para que vean todos estos grandes hombres y mujeres de Dios que tuvieron que pasar. Yo me recuerdo que había uno que me hicieron un viaje de anécdota que alguien dijo, oye, dice un hombre que dijo, Señor, mándame las pruebas de Job. Y empezaron las pruebas de Job. ¿Tú crees que la resistió? Eso solamente lo pudo resistir Job. Y por lo que fue. Hermanos, es importante diferenciar los resultados de cuando nosotros somos los que hacemos las cosas y cuando Dios es el que hace las cosas. Es muy importante. Y ahí está muy en claro de que cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Pero si lo hacemos nosotros, en nuestras propias fuerzas, no. Pero vamos a ver rápidamente, como vimos la semana pasada, dos ejemplos bien cortos de uno que desobedeció y otro que obedeció. El primer ejemplo que vamos a ver es el de Adán y Eva. Dios, como todos saben en la historia, ya Dios había preparado un huerto en el Edén. Era un lugar perfecto, era un lugar esplendoroso, era el mismo reino de Dios aquí en la tierra. Pero Dios creó al hombre y le hace su ayuda idónea para que habitara ese huerto. Pero Dios le dijo a ellos dos cosas que tenían que obedecer. Dos cosas. Génesis 1:28. ¿Qué le dice? Fructificar y ¿qué? Y multiplicar. Eso es un mandamiento para ellos. Y la segunda, Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. La pregunta es, ¿eso fue lo que hicieron? Toda la escritura en Génesis, a partir de ese versículo 1, nos muestra el caso cuando Eva se le presenta la ocasión que hizo la serpiente, la tienta. La serpiente le habla. La serpiente le repite las instrucciones. Y la serpiente es la que intenta seducirla. Y después, a través de Eva, va a seducir aquí. Pero el mandamiento, ¿para quién era? Para Adán. Adán era el responsable, no Eva. Era Adán. ¿Qué pasó con Adán ahí? Pero mira lo que le dice en Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Pero todos vimos cuál fue el desenlace de esa historia. Es más, nosotros heredamos esa cosa, esa desobediencia, ese pecado.
todavía, y por los siglos hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga y recoja su iglesia, pues ya ahí seremos glorificados. Pero mientras tanto, estamos con la maldición de ese pecado. Los que no conocen a Cristo la tienen. Y aún nosotros, que conocemos a Cristo todavía, ¿verdad? Imagínate qué tal desobediencia fue esa que Dios maldijo eso. 6.000 años después de esa historia, todavía nos sigue afectando. Tú sabes que una desobediencia nuestra puede repercutir en nuestros hijos por años también. ¿Qué pasa hoy, mis hermanos? Hoy no tenemos serpientes como esa que le habló a Eva, pero sí tenemos la Escritura, donde podemos leer con detenimiento cómo es lo que debemos de vivir y las consecuencias que resultan de no vivir lo que Dios nos dice en su palabra, de no ser obedientes a Él. Ellos tuvieron la orden directa de Dios, tenían una bendición tremenda. Ellos podían escuchar a Dios, ellos podían tener relación con Dios, pero perdieron esa relación, perdieron esa intimidad por culpa de la desobediencia. Por eso es importante la obediencia, porque por desobedecer fallaron y todavía estamos sufriendo esas consecuencias. Por tanto, mis hermanos, la desobediencia es rebelión contra Dios. Eso es una ofensa hacia Dios. La desobediencia es una ofensa hacia Dios. Es el testimonio de su corazón que dice que usted ha elegido su propio camino por encima del de Él. Cuando Dios le dice algo y usted hace lo contrario, es diciéndole, te equivocaste. O yo considero que este es mejor. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué está la palabra? Mi hermano, cuando usted desobedece, está esencialmente rechazando y reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Rechazamos el derecho y el poder de Dios sobre todas las cosas, incluyendo nuestra vida. Dios tiene el control de todo, aún de nuestra vida. Pero cuando desobedecemos, le estamos diciendo, yo creo que así es mejor, me parece. Entonces esos fueron los de la desobediencia, Adán y Eva, que sufrimos hasta el día de hoy. Pero vamos a ver uno que se obedeció también, y fue Noé. Noé obedeció. ¿Qué aprendemos de Noé? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 6, Noé ahora, no lo vamos a leer. Vamos a leer y a leer acerca de la vida de Noé, a partir del Génesis 6. Y vemos una clara descripción de la obediencia completa de este hombre hacia lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios llamó a este hombre para que hiciera algo extraordinario. Lo que iba a hacer Noé no lo había hecho nadie en el mundo. Es más, Noé iba a recibir una orden de algo que nunca había sucedido en la tierra. Así que hay que tener fe, pero hay que obedecer, ¿verdad? Noé obedeció sin hacer preguntas. Obedeció a Dios a pesar de lo que los demás pensaban de él. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar con eso. Muchas veces no hacemos cosas porque, ¿y qué dirán? ¿Y si caigo mal? ¿Y si van a pensar de mí esto? Mi hermano, cuando nosotros cogemos la senda de obedecer a Dios, también tenemos que estar preparados para recibir las respuestas negativas que recibiremos de algunas personas. Siempre va a ser así. Te van a criticar, te van a burlar, se van a reír de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le sucedió a Noé, pero Noé no se apartó. Noé terminó lo que Dios le había dicho. Todo, mis hermanos, lo que le sucedió a Noé fue algo que para él era nuevo, pero nunca desmayó. Noé fue un hombre que eligió caminar con Dios en medio de una sociedad depravada. Mis hermanos,
Si la sociedad de Noé estaba depravada, la de hoy yo creo que está el doble de depravada o el triple de depravada. No podemos dejar que la sociedad de hoy nos dicte por dónde debemos de caminar. Noé no lo hizo, nosotros no lo debemos de hacer. Noé decidió y eligió caminar con Dios. Nosotros debemos también de caminar y elegir caminar con Dios en medio de esta sociedad en la que vivimos. Imagínate, esta nota que tengo aquí. Era tan perversa la sociedad que Dios decidió exterminar, o la sociedad de Noé en ese tiempo, que Dios decidió exterminarla a través del diluvio. La de hoy va a ser exterminada a través del fuego. Pero de que viene, viene. Créeme que viene. Ahora, ¿qué nos enseña la vida de Noé junto con la historia de él? Nos enseña que si Dios nos dice que hagamos algo, mis hermanos, no debemos concentrarnos en las cosas o en las personas que tratan de evitar que nosotros lo hagamos. Cuando hay algo que tú vas a hacer para Dios, tú no ves que en ese día se te levantan muchas cosas. Hasta la esposa se te levanta o el esposo se te levanta. Porque vas a hacer algo para Dios. Pero esas personas quieren que nosotros nos apartemos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Noé hubiera comenzado a escuchar a las personas que lo criticaban, que se reían, que hacían todo lo que él hacía, entonces él no habría construido el arca. No lo habría terminado, no lo habría ni empezado. Pero él habría sido barrido junto con los demás cuando Dios mandó el diluvio. Pero antes, ¿qué hizo él? Eligió ser absolutamente obediente a Dios. Obediente a Dios. Ahora, ya vimos estos dos tipos de personas con relación a la obediencia a Dios. Pero en el sermón pasado, como lo vimos al principio, vimos una que está por encima de todas y es la obediencia suprema de Jesús. Lo vimos en Filipenses 2, 5 al 11. Y lo vimos cuando voy a buscar Filipenses 2, 5 para no leerlo del 5 al 11. Se recuerda que dice, haya esta actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros ser, tener la misma actitud que hubo en Cristo, ¿verdad? Filipenses 2:5, mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después vimos en el repaso de la predicación pasada que a partir del 6 decía que se humilló, fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer como Jesús? Ser obedientes, tener la actitud de Cristo, esa actitud que él tuvo. Pero pastor, pero ese fue Cristo que era Dios. Pero ¿cómo puedo yo obedecer? ¿Cómo puedo obedecer yo? Mira lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. ¿Cómo puedo yo obedecer? El Espíritu Santo me recordará todo lo que Jesús ha dicho en su palabra. ¿Sí? Nosotros, mis hermanos, no podemos ser perfectos, intachables como Jesús, claro que no. Pero el Espíritu Santo nos puede facultar para que nosotros obedezcamos a Dios todas las veces que Él nos ordene hacer algo. El Espíritu Santo. Mis hermanos, cualquier cosa que Él requiera de nosotros, ya sea doloroso o placentero, beneficioso o costoso, nuestro Padre Celestial nos ayudará a ser obedientes a Él a través del Espíritu Santo. Debemos de hacerlo. Yo sé, por experiencia propia, que la obediencia tiene que ser
una prioridad en la vida de todo creyente. Por experiencia propia lo sé. He tenido que aprender a obedecer al Señor. Pero eso es la prioridad de todo creyente. Cuando la prioridad tuya es Dios, tú vas a obedecer. Pero si la prioridad tuya no es Dios, pues vas a obedecer a media. Y esa es una desobediencia completa. La única manera como usted puede llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas, y el único modo para que pueda alcanzar las cosas que Él ha preparado tan maravillosamente para cada uno de nosotros, es obedeciendo a Dios. Es la única manera. Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ya tú ves? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, mis hermanos, para terminar, tenemos dos alternativas a seguir. ¿Cuáles son? ¿Obediencia o desobediencia? Son dos alternativas. Por tanto, si usted quiere desobedecer a Dios, simplemente, mis hermanos, aléjese de todo lo que Dios dice en su palabra que usted debe hacer. No vaya a la iglesia, no ore, no ayune, no lea su palabra, no comparta con sus hermanos, no haga nada de la obra de Dios, no lo haga. Eso es así, eso es desobedecer. No vaya a la iglesia, no, nada. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, va a saber cuál es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es lo contrario a lo que usted está diciendo. Entonces tenemos que tener una consecuencia sobre esa desobediencia que tenemos. Entonces, o desobedece a Dios, pero también lo puede obedecer. Y esa es la parte que yo le recomiendo. Obedezca a Dios. ¿Cómo? Con todo, con sus pensamientos, con sus acciones. Todo lo que haga o esté sometido a la voluntad de Dios. Lo que nos llevará a tener la de cuentas, seremos llenos de bendiciones de parte de Dios. Bendiciones espirituales. ¿Verdad? Vienen los problemas, sabemos cómo enfrentarlos. Maduramos en medio de las dificultades. Así que, mis hermanos, esas son las dos alternativas que debemos nosotros, los hijos de Dios, de seguir. O desobedecemos a Dios o obedecemos a Dios. Esas son dos alternativas que no tenemos otro camino, otra opción que hacer. Si obedecemos, pues recibiremos esto. Si desobedecemos, pues recibiremos lo otro. Así que vaya hoy, a partir de hoy, para su casa y ore al Señor. Preséntese delante de Dios. Levante sus manos, arrodíllese, como usted quiera, pero ábrale su corazón a Dios. Digas a Dios si usted ha desobedecido, cuáles son los puntos como estuvimos hablando, si hay algún pecado oculto, qué ha pasado. Dígaselo a Dios, pero tome la decisión, mis hermanos, de obedecer a Dios sobre todas las cosas. La frase para hoy es la siguiente. La batalla casi siempre se gana en la mente. Y es por medio de la renovación de nuestra mente que nuestro carácter y comportamiento se transforman. Solo así. Si no transformamos nuestra mente, no vamos a poder transformar nuestra vida. No vamos a poder transformar nuestro carácter. No vamos a poder transformar nuestro comportamiento. Por eso la batalla está aquí. Romanos 12, 1 y 2. Transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? Así que, nuevamente, busque al Señor, viva en santidad, obedezca a Dios
diciendo. La importancia de obedecerlo, la importancia de obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Así que, mis hermanos, Dios los bendiga y llévense esta enseñanza como algo para crecimiento nuestro, ¿sí? Vuelvan a ver, vuelvan a escuchar, ore a Dios y a través de su palabra, pues, dele a Dios lo que es de Él. Y verá como nuestra vida cristiana, pues, mejorará. Acuérdense que el Hijo de Dios, sabemos que vamos a estar con Él, pero tenemos que vivir una vida todavía en esta tierra. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Desobedeciendo o obedeciendo a Dios? Yo les recomiendo que obedezcan a Dios. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu palabra. Te necesitamos, Señor, todos los días. Que tu amor nos inunde. Que aún la disciplina tuya, Señor, nos imparta, Padre, las cosas que debemos de hacer. Y si no las estamos haciendo, Señor, pues te pedimos perdón y pedimos, Señor, que nos guíes en la dirección correcta. Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones. Nos rendimos delante de ti. Que seas tú exaltado en todo. Que tu voluntad se cumpla sobre todas las cosas. Y enséñanos siempre a ser obedientes, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra. Muchas veces no sabemos cómo. Pero si estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Cristo ha dicho en su palabra. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por haber compartido de tu palabra este tiempo de alabanza y de oración. Glorificamos tu nombre, Señor, y que la próxima semana, Señor, podamos volvernos a reunir si es tu voluntad, Padre. Gracias, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, pues muchas gracias.